Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo. Perdón señores porque todavía sigo un poco agripado. Vamos con un vídeo, se debe notar un poco en la voz, pero bueno, aquí siempre intentando sacar vídeos y dar buena información. Una pregunta que se hace la gente es ¿cuándo trasplantar un aguacate a la tierra? Y ahí estamos viendo unas plantas, vamos a ver diferentes imágenes y voy a dar yo mi opinión, lo que he visto, lo que he puesto en práctica, y para que ustedes pues tengan una idea. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que da like, que comenta, sobre todo a la gente que comparte los vídeos. Animo a la gente que comparta los vídeos, que ayuda bastante al canal y hace llegar esta información a la gente que lo necesita. También decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo. Hago consultas personalizadas para si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo. Está empezando en esto del cultivo del aguacate, no sabe qué abonos poner, no sabe cómo funciona el tema, pues por una consulta de manera económica, no es gratuita, pero mediante WhatsApp se podría hacer. También el número está en la descripción de todos los vídeos. También tengo un curso de identificación de carencias nutricionales, cuando a la planta le falta nitrógeno, fósforo, boro, zinc. Vemos todos los elementos ahí. Cualquier cosa me escribís al WhatsApp. Bueno, vamos con el vídeo. Ahí estamos viendo unas plantas de un tamaño que normalmente suelen tener en los viveros, ¿vale? Entonces aquí tenemos dos formas de hacer las cosas. Primero, poner la semilla. Tenemos que coger la semilla del aguacate, normalmente de variedades que son buenas como patrón, y después ese arbolito lo vamos a injertar a una variedad productiva. Normalmente se suele hacer así, porque son las variedades más comerciales, como son el Hass, como son el Fuerte, como son diferentes variedades. No es coger la semilla y que ese árbol después crezca y no, hay que injertar normalmente. Después sí sé que hay variedades, por ejemplo, en Latinoamérica, Sudamérica, que no necesitan injerto, eso sí es verdad. Pero normalmente las variedades que tenemos por aquí en España, o variedades que se cultivan también en Sudamérica, pero que son las más que se utilizan para exportar, como son el aguacate Hass, pues son variedades que hay que injertarlas. Nosotros no podemos coger una semilla de un aguacate Hass, sembrarla y esperar que nos dé un aguacate Hass, no, porque es un híbrido que se ha creado. Bueno, vamos. Tenemos dos opciones a hacer. Coger esa semilla. Ya sabemos que normalmente vamos a tener que injertar la planta de aguacate. Si queremos variedades de buen sabor, productivas y las variedades que más son comerciales. Coger esa semilla, plantarla en el campo y después hacer el injerto, que es lo que se está recomendando últimamente. No tanto aquí en España, pero sí en Latinoamérica sé que están recomendando, porque yo siempre me gusta ver documentales de las nuevas experiencias que van teniendo. Siempre esto es un proceso continuo de aprendizaje. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos aquí dos problemas, dos maneras de hacerlo. O sembramos la semilla de aguacate directamente en la bolsa, como estamos viendo ahora. Esperamos a que ahí estamos viendo cómo están brotando las semillas. Esperamos a que esa semilla brote, como vemos, que tenga un tamaño ya, como vimos en la imagen anterior, un poquito más. Podéis parar el vídeo e ir un poquito a la imagen anterior. Como tenía en la imagen anterior, a realizar el injerto cuando ya tiene pues ese tamaño que ya se puede hacer el injerto, aproximadamente como estaba en la imagen anterior, quizás hasta esperar un poquito más, pero una vez que el injerto ya esté pegado, ese aguacate pegado, que esté un poquito fuerte, ese aguacate hay que llevarlo lo antes posible al campo. ¿Por qué? Porque si no corremos riesgo de que se nos enrosque, y eso pasa mucho, de que se nos enrosque. Bueno, mucho no, pero pasa más de lo que debería. Que la raíz principal o la raíz pivotante toque el fondo de la bolsa, toque el cemento, toque la tierra donde está, llegue a esa tierra dura, a ese cemento, y la raíz se empieza a enroscar. Y ahí tenemos problema de enroscamiento de la raíz y problema de raíz de cola de marrano, que como se suele llamar. Y sembrando en tierra directamente, como vamos a ver unas imágenes ahora al final del vídeo, directamente en tierra nos ahorramos este problema. ¿Qué problema tenemos en tierra? Pues que imaginaros que una planta pequeñita en tierra
en campo abierto, en tierra siempre vamos a sembrar, sea en bolsa o sea en campo abierto. Me refiero a sembrar en campo abierto, no en bolsa, en vivero, pues que el problema que tenemos es que pasa un animal, pasa un perro, pasa un conejo, pasa cualquier animal que en diferente donde me estéis escuchando, y parte ese pequeño brote y se nos estropea nuestra planta de aguacate. Pero nosotros, como somos inteligentes, podemos poner una mallita con unos palos para proteger esa semilla cuando esté saliendo, ¿vale? Después sabemos que debemos injertar. Es lo recomendado. Conseguir unas semillas de un aguacate, en Sudamérica le dicen aguacate criollo, aquí en Canarias los patrones más utilizados son el patrón antillano, el patrón orotava, son los dos más utilizados, de variedades fuertes, de variedades que estén demostrados, por ejemplo, hasta para un buen control de fitóstora, variedades que suelen ser buenas, pegan los injertos, también tienden a pegar con facilidad. Ahí estamos viendo un tamaño de una planta, de una bolsa. Ya esta planta diría yo que está un poco, para que también cuando aquí, por eso traje diferentes imágenes, para que nos demos cuenta, esta planta ya me parece demasiado grande, ¿vale? Es que tenemos que... El problema es eso, porque claro, para la gente inexperta, ve esta planta, la parte de arriba, y piensa, es un árbol fuerte, es un árbol que lo voy a sembrar y que no está mal. Tampoco estoy diciendo que esta planta está mal, pero ya la noto yo como que está un poquito pasada. ¿Por qué? Porque fijaros, el tamaño que tiene en la parte de arriba, el tallo, las hojas, y la maceta, que es la bolsa, ya es demasiado pequeña. Ya esa planta debería de haber estado trasplantada en campo para que evitar ese problema de enroscamiento de raíz. ¿Me entendéis? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Ahí estamos viendo unos injertos recién injertados. Entonces el proceso tenemos como todo en la vida, hay una parte, una cosa buena y una cosa mala. Sembrando en campo, pues el problema es que venga un animal, que venga un fuerte viento y nos destroce la semilla con ese nuevo brote. La ventaja que tenemos, pero para eso podemos proteger las semillas con una malla, una tela metálica, como se dice aquí, e intentar proteger ese arbolito, irlo regando, echándole un poquito de abono para que ese árbol crezca bien y realizar el injerto lo antes posible, que pegue el injerto y tal. Pero bueno, ahí estamos viendo un injerto recién injertado. Este injerto quizás en 2 meses, perdón, por la gripe. Este injerto que estábamos viendo antes, una vez que injertes, si lo haces en la época buena, de primavera, verano, que es cuando las plantas, por lo menos aquí en esta zona, en esta parte del mundo, que es donde las plantas entran en estado vegetativo, que es cuando crecen, pues este injerto en 2 meses ya va a estar pegado, ya le quitas la cinta, ya está más o menos fuerte y ya pasas a trasplantar esa planta en campo. Tampoco, si es verdad que hay que esperar un poquito a que el injerto esté fuerte, porque si nada más que pegue el injerto, sí debemos esperar, dependiendo, ¿no? Un mes o lo que sea, tratar la planta bien, pero es eso, no debemos de tener las plantas mucho tiempo en la bolsa, porque crece la raíz y se puede empezar a enroscar la raíz, y eso ya después, con esa raíz enroscada que ya se empezó a dar vuelta, la raíz tiene que cuando nosotros rompamos la bolsa, tiene que estar la raíz pivotante, solo una raíz hacia abajo, y que esa raíz siga una vez que la trasplantemos, que no haya tocado el fondo para que no se empiece a doblar la raíz principal, rodeada de todas esas raicillas alrededor de la raíz pivotante. Eso es un buen... Ya grabaré un vídeo mirando un buen sistema radicular, ¿vale? Pero que os quedéis con el concepto ese. Y nada, ahí estamos viendo cómo, por ejemplo, hay personas que ya están haciendo siembra directa con semillas buenas, siembra directa en campo. Ahí la ventaja que tienes es que no tienes el problema de, a no ser que haya, también puede haber, pero para eso escarbamos un poco, movemos la tierra cuando vamos a sembrar en campo. Démonos cuenta que la raíz es una raíz débil, entonces nosotros hacemos un hueco, escarbamos, movemos la tierra,
por lo menos medio metro en profundidad y alrededor, para que esa tierra esté más sueltita. Agregamos un poco de materia orgánica, un compost, bueno, ya tengo vídeos de cómo sembrar una planta de aguacate. En un futuro haré más para los nuevos suscriptores. Pero en este vídeo, no, para no hacerlo muy largo, que ya vamos por los 10 minutos, movemos un poco la tierra, ponemos la semilla y esa planta va a ir creciendo esa raíz para abajo. Digo de mover la tierra para sacar las piedras, puede haber alguna piedra grande o lo que sea. Pero la ventaja que tenemos, para no enrollarme, es que en principio nos evitamos el problema de que se nos enrosque la raíz en la bolsa. Aproximadamente en bolsa, aproximadamente en vivero, haciendo las cosas bien, aproximadamente un año. Un año te tarda en que pones la semilla, en que crece un poco la planta, quizás un poco menos, quizás hasta un poco menos. Para eso, para evitar que la raíz no se dé vuelta en la bolsa, ¿vale? Una vez que, como ya dije, que ya la planta tiene un tamañito, que ya se puede injertar, ya lo dije en las imágenes anteriores, aproximadamente el tamaño de una planta se puede injertar, quizás un poco más del ejemplo que puse, un poquito para que la planta tenga un cierto grosor, un cierto grosor, que no sea muy tierna, porque si no, no te va a pegar el injerto. Pero una vez que esté la planta ya para injertar, la injertamos, pega el injerto, esa planta hay que llevarla al campo, que el injerto ya también esté un poquito fuerte, no un injerto débil, para que no nos venga una brisa y se nos rompa el injerto. Pero ya una vez que tenemos eso, planta de un cierto tamaño y el injerto esté pegado, esa planta, llevarla al campo. Lo bueno es también, y con esto ya termino el vídeo, planta en vivero en bolsa, sacarla un poco del vivero, tenerla sol y sombra para que ella se aclimate. También eso es una ventaja de que tenemos de sembrar en tierra, que ya la semilla ya está aclimatada a esa zona. Dámonos cuenta de que al igual nosotros compramos una planta en un vivero lejos y la vamos a llevar a un sitio que, por ejemplo, el vivero pues tiene sus plásticos, tiene esa temperatura para que las plantas crezcan más rápido. Y la vamos a llevar a campo, que tiene frío, que tiene es un clima diferente. Eso es otra de las ventajas de también sembrar en tierra, ¿vale? Entonces ahí os dejo esos datos para que analicéis, practiquéis. La ventaja también de vivero, pues que ya son plantas, si es un vivero confiable, es una planta certificada, es una planta con un buen patrón, con un buen injerto. Entonces ahí ya tendríamos que ver las cosas. Bueno, no quiero hacer el vídeo más largo, espero haber respondido a esta pregunta y un saludo.